Imagina despertar en una ciudad donde millones de personas comparten calles abarrotadas, mercados bulliciosos, templos majestuosos y una vida urbana intensa que combina trabajo, ocio, políticas y multitudes por todos lados. Esa era Roma en su apogeo, un lugar donde el ritmo de la vida cotidiana era tan vibrante como impredecible. Olvida los mitos de emperadores omnipotentes y gladiadores en la arena. La verdadera historia de la ciudad más poderosa del mundo antiguo se teje en las pequeñas rutinas de sus habitantes, el pan que comían al amanecer, los baños públicos donde se reunían, las calles ruidosas donde se cruzaban esclavos, comerciantes, artesanos y políticos, y la manera en que se enfrentaban a la vida diaria con una combinación de ingenio, ritual y repetición. Este video es una inmersión en esa Roma real, no solo la ciudad de palacios y monumentos, sino la ciudad de pan en manos apresuradas, agua compartida y cientos de miles de pasos diarios. Prepárate a caminar por calles empedradas, respirar el humo de las cocinas y escuchar los murmurios de millones de voces. Esta es la historia de un día común, en la ciudad que reinó sobre el mundo antiguo, porque así era un día común en la antigua Roma. La antigua Roma, especialmente durante el apogeo del imperio, dejó de ser una ciudad mediterránea promedio y se transformó en una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Con una población que podía superar el 1.000.000 de habitantes, Roma era un imán para personas de todas partes del imperio, incluyendo griegos, sirios, judíos, africanos y europeos, cada uno aportando su cultura y su oficio. Esa inmensa multitud vivía en una ciudad que combinaba lujo extraordinario y pobreza cruda. Las élites residían en amplias domus decoradas con mármol y frescos, con habitaciones especializadas para cada función y patios interiores iluminados por luz natural. En contraste, la mayoría de la gente vivía en insulae, edificios de varios pisos y poco mantenimiento, con apartamentos estrechos, sin ventanas adecuadas ni servicios básicos, donde el peligro de incendios o derrumbes era constante. En un día típico, la ciudad era una red de actividades interconectadas. Obreros y artesanos se dirigían a sus talleres o puestos de mercado. Panaderos y gremios organizados por el Estado aseguraban el suministro de pan para millones, regulando la producción y distribución del grano para que nadie pasara hambre. Comerciantes venían desde lejos para vender aceite, vino y telas, mientras esclavos y libertos realizaban la mayor parte del trabajo manual en calles que vibraban con el ir y venir constante. Y a pesar de esa densidad, Roma funcionaba día a día, con rutinas establecidas, reglas sociales implícitas y una vida pública en la que los baños, el pan, los templos y los mercados no eran simples lugares, sino espacios esenciales donde se tejía la vida de millones. Mientras el alba despuntaba sobre los tejados de Roma, la ciudad comenzaba a cobrar vida. Antes de que el sol se elevase por completo, ya se escuchaban los primeros pasos en las calles empedradas, los gritos lejanos de vendedores preparando sus puestos, y el sonido del pan siendo retirado del horno. Para la mayoría de los habitantes, el día empezaba con una comida ligera llamada ientaculum, el desayuno típico romano. No era un banquete, sino más bien un combustible temprano para enfrentar la jornada. Pan blanco o integral, a veces acompañado de queso fresco, aceitunas, higos o dátiles. El caldo de legumbres, una fruta o un poco de miel podían completar esta comida rápida. En muchas viviendas, sobre todo en las insulae donde vivían los más humildes, el desayuno se hacía de manera comunitaria. Las familias compartían el pan y el aceite de oliva, mientras los niños se preparaban para seguir a sus padres a talleres o a la escuela si eran libres. En las casas más ricas, los esclavos servían el desayuno a la domus entera, mientras las reuniones familiares y las prioridades del día se discutían bajo los atrios iluminados por las primeras luces del día. El pan tenía un papel central incluso en esta primera comida. Roma dependía tanto del trigo importado que se creó el sistema de distribución pública de grano, conocido como cura annonae, para garantizar que los ciudadanos tuvieran acceso al pan necesario para sobrevivir. Esta provisión regulada ayudaba a mitigar la escasez y estabilizaba los precios, algo esencial en una ciudad de millones de habitantes. Pan y aceite de oliva, agua, ocasionalmente un poco de vino aguado para calentar el estómago en las mañanas frías. Así comenzaba la vida diaria para la mayoría de los romanos. Y mientras las calles se llenaban de movimiento, el mercado caliente y los sonidos del carro que transportaba pan crujiente, la ciudad se transformaba cada día,
sin pausa, en un organismo vivo que respiraba miles de historias individuales a la vez. Después del desayuno, Roma se convertía en un río de actividad. El foráneo, desde artesanos hasta comerciantes, salía a las calles, ocupado en sus labores. La ciudad era una gigantesca red de oficios especializados y cada esquina tenía su sonido particular: el martillo del herrero, el torno del alfarero, el clamor de los vendedores en el foro. El foro romano era el corazón económico y político de la ciudad. Allí se encontraban mercados de productos frescos y manufacturados, tabernae donde se vendían alimentos, telas, herramientas y artículos de lujo. La plaza bullía de negociaciones, intercambios, cuestiones legales, declaraciones públicas y rumores sobre sucesos recientes o decisiones imperiales. Para un artesano, el día significaba abrir el taller a primera hora, preparar las herramientas y atender a los clientes que llegaban preguntando por una reparación, un encargo especial o simplemente por mercancía nueva. Carpinteros, ceramistas, zapateros y tejedores eran solo algunos de los muchos artesanos que trabajaban en la ciudad. Cada uno tenía su propio gremio informal de práctica, y muchos oficios exigían una formación extensa y un aprendizaje largo antes de ser considerado maestro. Por otro lado, los comerciantes itinerantes recorrían las calles con sus mercancías, gritando ofertas para atraer la atención de los transeúntes. El comercio era intenso. El vino de las tierras itálicas, el aceite de oliva de Sicilia, telas finas traídas desde Asia Menor y especias venidas de tierras lejanas, todo ello circulaba en un flujo constante, mientras esclavos y aprendices cargaban bultos y preparaban los puestos. La vida laboral en Roma no estaba exenta de tensiones. Los precios podían subir por escasez de productos, los gremios competían por clientes y las regulaciones urbanas buscaban a menudo controlar la calidad y el peso de los productos, especialmente en lo que concernía al pan y el grano. Todos estos elementos dibujaban un paisaje urbano donde el trabajo no solo era medio de subsistencia, sino también fuente de identidad y reputación social. Más allá del comercio y los talleres, los servicios públicos adquirían relevancia desde temprano en el día. Arquitectos supervisaban obras, inspectores de mercados vigilaban la calidad de productos, funcionarios se reunían para discutir obras públicas y construcciones, y por supuesto, legionarios y auxiliares se movían en distintos puntos de la ciudad como parte del aparato administrativo y militar que mantenía el imperio unido. Así, mientras Roma despertaba por completo, cada persona se sumergía en su rutina, desde el obrero humilde hasta el senador en su toga, contribuyendo a un concierto gigantesco de actividades humanas que definían la vida diaria en una de las ciudades más impresionantes de la historia antigua. A medida que el sol subía a su punto más alto sobre los tejados y columnas de Roma, la ciudad empezaba a sentir el peso del calor y de la jornada laboral. Para muchos, esto significaba una pausa para alimentarse de nuevo y, sobre todo, buscar alivio corporal y social en uno de los aspectos más distintivos de la vida romana: las termas públicas. La comida principal del día, conocida como cena, aunque más tarde en el día servía para distinguirla del ligero desayuno, era una mezcla de practicidad y comunidad. Para la mayoría de los ciudadanos, especialmente quienes trabajaban en talleres, mercados o en la administración de la ciudad, la comida del mediodía era sencilla y rápida, pero nutritiva. Un típico almuerzo podía incluir pan cortado en porciones, acompañado con legumbres estofadas o ensaladas sencillas de verduras de temporada, queso fresco o curado, aceitunas y un chorrito de aceite de oliva. Fruta de estación, como higos o uvas, para aportar energía. Vino diluido con agua, porque beber agua sola de fuentes urbanas a menudo era inseguro. Los puestos callejeros y las pequeñas tabernae ofrecían menús sencillos y económicos, especialmente para quienes no podían regresar a casa para comer. Comer fuera era parte del ritmo de la ciudad. Hombres y mujeres se reunían alrededor de pequeñas mesas de madera, disfrutando de un momento de pausa antes de que el trabajo continuara. Después de comer, muchos romanos hacían algo que hoy podríamos ver como turismo social: dirigirse hacia las termales públicas. Las termas no eran solo baños, eran centros de vida social, recreación y conexiones ciudadanas. Las termas romanas eran inmensas, complejos de salas frías, templadas y calientes, frigidarium, tepidarium, caldarium. Había espacios para masajes, zonas de lectura, jardines internos y áreas donde la gente se reunía para conversar, discutir política, cerrar tratos o simplemente socializar. En cierto sentido, las termas funcionaban como una combinación de spa, club social y foro extendido.
Los ciudadanos, libres y con disponibilidad, iban a las termas para limpiar el sudor, la grasa y el polvo acumulados en la jornada matutina, relajarse con baños calientes después de la actividad física o el trabajo, jugar a juegos de tablero, conversar con amigos, intercambiar noticias e incluso hacer negocios informales. Las termas eran espacios integradores. Acudían hombres y mujeres de distintas clases sociales, aunque separados por áreas. Se encontraban patronos con clientes, artesanos con soldados, comerciantes con servidores públicos, y todo ello ocurría bajo la misma bóveda arquitectónica, con agua corriente, una maravilla de ingeniería romana que fluía permanentemente desde los acueductos. En ese ambiente de agua caliente, vapor y conversaciones cruzadas, Roma desplegaba otra de sus facetas, una sociedad que convertía la higiene en espectáculo social y la rutina corporal en interacción comunitaria. Roma era una ciudad de millones de historias individuales, pero también de rituales colectivos, festivales y espacios públicos donde la vida social se mezclaba con lo religioso y lo recreativo. Más allá de las termas y los mercados, los romanos interactuaban constantemente en plazas, calles, templos y estadios. Cada día estaba lleno de pequeñas reuniones y encuentros espontáneos, amigos que se cruzaban en una esquina, vecinos que se detenían a conversar, artesanos que intercambiaban información sobre pedidos o clientes. En ausencia de tecnologías modernas, la socialización cara a cara era la norma absoluta. La religión en Roma no era algo apartado de la vida cotidiana. Los dioses estaban en cada esquina, templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, así como a dioses menores, se alzaban en espacios públicos. Las pequeñas ofrendas de pan, aceite o vino ante altares domésticos eran algo habitual antes de iniciar cualquier actividad significativa. Y no solo eso, la vida social y religiosa se mezclaban en festivales que ocurrían con frecuencia a lo largo del año. Durante estas celebraciones, las calles rebosaban de música, bailes, desfiles y comidas comunitarias. Todos participaban. Ciudadanos libres, esclavos, libertos, comerciantes. Festivales como las Lupercales, las Saturnales o las Bacanales eran momentos en que las normas habituales se flexibilizaban. El humor público se exaltaba y la ciudad entera parecía transformarse en un escenario de fiesta colectiva. Los romanos sabían cómo divertirse después del trabajo. El entretenimiento podía incluir teatros y espectáculos con representaciones dramáticas o comedias, ludis circenses, las carreras de carros en el Circo Máximo, que reunían a miles de espectadores, juegos de gladiadores, no solo como actos de violencia espectacular, sino también como eventos que reforzaban la identidad cívica y la cohesión social. Estos eventos no eran solo diversión, cumplían funciones colectivas de cohesión cultural y política. Mirar carreras o espectáculos juntos, reaccionar como comunidad, compartir risas, cheers o silencios, era parte de ser romano. En cada actividad social o religiosa, Roma demostraba que la vida colectiva no era un accesorio de la ciudad, sino su fundamento, y que la interacción humana era tan vital como el pan fresco, el agua de los acueductos o los baños termales. En la antigua Roma, los baños públicos no eran un lujo aislado ni un espacio reservado para la élite. Eran centros neurálgicos de la vida urbana, espacios donde la higiene, la sociabilidad y la política se entrelazaban en un mismo ritual cotidiano. Las termas romanas, desde las más modestas hasta las más monumentales, como las Termae de Caracalla o las de Diocleciano, ofrecían una secuencia de ambientes conectados: salas frías, frigidarium, tibias, tepidarium, y calientes, caldarium, piscinas, espacios para masajes y áreas de descanso. Pero más allá de la función corporal, estos lugares eran pasillos de interacciones humanas intensas. Entrar a las termas significaba dejar atrás la vida privada y sumergirse en una esfera comunitaria donde las conversaciones se extendían más allá de la higiene. Se discutían noticias del día, rumores sobre el Senado o el emperador, y decisiones sobre negocios o rutas comerciales. Los hombres libres de distintos estratos sociales se mezclaban con libertos, funcionarios, artesanos y viajeros, creando una microsociedad dentro de la ciudad. Incluso los políticos cerraban acuerdos informales mientras disfrutaban del vapor caliente, sin la solemnidad de las grandes salas del poder, pero con el mismo efecto de influencia. Ir a las termas era también un acto democrático, en el sentido de que, salvo restricciones por estatus económico, cualquier ciudadano podía pagar la entrada y mezclarse con otros.
Algunos recaudadores de impuestos, comerciantes o clientes habituales se conocían por nombre, por voz o por hábito diario, y allí se tejían alianzas y tensiones invisibles que a menudo influían en decisiones colectivas más que muchos discursos formales. Las termas eran, en definitiva, una plaza social cubierta de agua caliente. La higiene era solo la excusa. La verdadera esencia estaba en las charlas, las relaciones y las consecuencias políticas no declaradas que surgían entre vapores, risas y cuidados corporales. Al terminar la jornada laboral y social de las termas, los ciudadanos romanos no se retiraban a dormir. La tarde era un espacio intenso de negocios, política directa y espectáculos públicos que definían la vida comunitaria de la metrópolis. Para comerciantes, banqueros y artesanos con ambiciones más allá del día a día, la tarde era un momento de consolidar acuerdos. Muchas transacciones que habían comenzado en el foro, sobre un lote de aceite, una carga de vino, seda importada o tierras agrícolas, se cerraban después de las termas cuando los negociadores ya se conocían mejor y la tensión del trato inicial había bajado. Los argentari, banqueros y prestamistas, llevaban registros de pagos y acuerdos en tablillas de cera, y la presencia física en estos encuentros hacía que muchos compromisos comerciales adquirieran un peso simbólico comparable al legal. Era una economía que dependía tanto de la palabra dada como del dinero contado. Para los ciudadanos con derecho a voto o participación en la vida cívica, la tarde era también momento de reunirse en espacios como la curia o plazas públicas cuando había decisiones que tomar. La política en Roma era eminentemente pública. No existían medios masivos como ahora, así que los debates, las asambleas y las discusiones se daban cara a cara entre grupos de ciudadanos que se conocían o que, al menos, compartían el mismo espacio urbano. Temas como impuestos locales, obras públicas en barrios, regulación de mercados o incluso noticias sobre la situación en las fronteras del imperio podían convertirse en materia de debate apasionado. La política local no estaba separada de la vida común, era parte de ella. Más allá de lo pragmático, la tarde romana también tenía su cuota de diversión y espectáculo. El calendario de la ciudad estaba lleno de eventos, desde carreras de carros en el Circo Máximo, luchas o exhibiciones en anfiteatros, hasta actuaciones teatrales o recitales poéticos en espacios públicos. Ir a un espectáculo significaba compartir risas, emociones y sobre todo sentir la ciudad como un cuerpo colectivo. Las gradas llenas, las apuestas informales, los vítores y hasta los silencios tensos frente a una carrera ajustada eran parte de la vida emocional de Roma. Todo ello ocurría en un contexto donde el ocio no era escapismo, sino otra forma de interacción social que reforzaba la identidad de una comunidad urbana densa y dinámica. Cuando la tarde empezaba a declinar y el sol bajaba sobre las columnas y templos de Roma, muchas familias se reunían para la comida más importante del día, la cena. No se trataba simplemente de alimentarse, era un acto social, una representación de estatus y un ritual familiar lleno de simbolismo. En los hogares acomodados, la cena comenzaba con un presidium, un momento formal donde el paterfamilias, el jefe de familia, encabezaba la mesa reclinada en triclinium, acompañado de familiares, amigos o invitados especiales. La comida se servía en varias etapas, entrantes ligeros como aceitunas, higos o huevos, platos principales con carnes, pescado, guisos y salsas, y finalmente dulces con miel, frutos secos o pasteles sencillos. El vino diluido en agua, pues beberlo puro podía considerarse grosero o excesivo. Acompañaba cada plato y se ofrecía en copas compartidas. Pero la cena romana no era solo cuestión de sabor, era un ritual cargado de significados jerárquicos. Los esclavos desempeñaban un papel esencial. En las familias más ricas, varios esclavos acudían al comedor para servir, cortar la carne, rellenar copas y anticipar las necesidades de los comensales. Su presencia no era invisible, estaba integrada en la etiqueta de la casa. Algunos esclavos incluso se especializaban como cocineros, otros como cantores o músicos que amenizaban la cena con liras o cantos suaves. En hogares más humildes, la cena era más sencilla: pan, legumbres, algo de queso, hortalizas y, si la economía lo permitía, un poco de carne curada o pescado. La familia se reunía alrededor de un espacio más austero, compartiendo alimentos, relatos del día y planes para el siguiente. La mesa era, igual que en los hogares ricos, pero un lugar donde se tejían vínculos, se transmitían historias y se afirmaba la identidad familiar. Independientemente de la clase social, la cena tenía un elemento sagrado y cotidiano a la vez.
Antes de empezar, no era raro que se ofrecieran pequeñas oraciones o agradecimientos a los dioses del hogar, como lares o penates, pidiendo protección para la familia y la vida en común. La comida en Roma, por tanto, no era un acto aislado. Era una ceremonia diaria donde la comida, el estatus, la fe y la convivencia se combinaban para cerrar un día de trabajo, interacción y movimiento urbano. Con la puesta del sol, Roma no se detenía por completo. Las luces de las lámparas de aceite parpadeaban en las casas y las insulae, los edificios de apartamentos de la mayoría de la población, se llenaban de vidas nocturnas más íntimas. Cenas familiares, conversaciones alrededor de lámparas, historias susurradas antes de dormir. El descanso variaba según la condición económica. Las familias acomodadas dormían en dormitorios separados, con colchones rellenos de lana, camas elevadas y telas que ayudaban a mantener el calor. Las personas de clases humildes compartían espacios comunes, estrechos y muchas veces ruidosos, donde la falta de ventanas bien selladas permitía que el bullicio de la calle se infiltrara hasta la madrugada. Pero el descanso no significaba ausencia de peligro. Roma, como toda gran ciudad antigua, tenía zonas donde la noche traía incertidumbre. Las calles menos iluminadas podían ser escenario de ladrones y emboscadas. Aunque las autoridades controlaban la ciudad, la oscuridad siempre daba lugar a movimientos furtivos. Los barrios populares, densamente poblados, eran vulnerables a incendios nocturnos, un riesgo constante debido al uso de lámparas de aceite y cocinas improvisadas. Y aunque los baños y espacios públicos cerraban, muchas tabernae y casas de espectáculos seguían activos hasta altas horas, creando espacios de interacción nocturna donde se podía beber, discutir o incluso apostar. La vigilancia de la ciudad no siempre era rigurosa, y por eso muchos romanos elegían regresar temprano a sus domicilios o a casas familiares antes de que la noche se volviera demasiado oscura. Aún así, la noche romana también tenía su lado positivo. Era una oportunidad para el reposo real, para la intimidad familiar, la lectura de pergaminos a la luz de una lámpara, las oraciones antes de dormir, o simplemente el silencio tras un día intenso de multitudes, aromas de pan recién horneado, termas humeantes, mercados animados y espectáculos públicos. Y así cerraba un día común en la antigua Roma, con descanso merecido, con historias que continuaban en sueños y con la certeza de que, al amanecer siguiente, la enorme ciudad renacería en movimiento, sonido y vida cotidiana, una vez más. Después de recorrer un día completo en la vida de los habitantes de Roma, desde que el sol asomaba sobre los tejados hasta que la noche lo cubría todo, hay algo que queda claro. La antigua Roma no era solo una ciudad de emperadores, templos y conquistas. Era una ciudad de rutinas humanas, de rituales pequeños que sostenían enormes multitudes, de interacciones diarias que tejían comunidad, de trabajo y descanso, de mercados, de baños públicos, de mesas compartidas y noches de vigilia. Detrás de la grandeza de sus monumentos estaba la vida cotidiana, el pan que se partía en la mañana, el mercado que se llenaba de voces, los talleres que humeaban al mediodía, las conversaciones en las termas, las decisiones tomadas al caer la tarde y las familias que se reunían para cerrar el día con palabras y comida. Roma sobrevivía, latía y crecía no por sus cimientos de piedra, sino por la cotidianeidad de millones de seres humanos, cada uno con sus deseos, preocupaciones y rutinas. Todo lo que ves en los libros de historia, las leyes, las conquistas, las batallas visuales, tiene su complemento en lo que no siempre se cuenta. La vida que fluía en cada esquina, en cada taberna, en cada banco del foro, en cada tertulia de familia alrededor de la cena. Un día común en Roma era, en realidad, la suma de millones de pequeñas historias que sostuvieron al imperio durante siglos. Y esa es la verdadera grandeza de la antigua ciudad. Ahora que has caminado por las calles empedradas de Roma, compartido pan en una taberna, debatido bajo el sol del foro y sentido el vapor de las termas, ¿cuál parte de la vida cotidiana romana te resultó más sorprendente? ¿Te habría gustado vivir un día como artesano, comerciante, senador o ciudadano común? ¿Qué escena te imaginas repitiendo? ¿El desayuno junto al panadero, la charla en las termas o los espectáculos del circo? Déjalo en los comentarios. Las mejores respuestas pueden aparecer en nuestro próximo video. Si disfrutaste este viaje dentro del día a día de una gran civilización, suscríbete para más historias así, reales, detalladas y contadas como nunca antes. Dale like si te sorprendió la rutina romana.
Comparte con quienes aman la historia y activa la campana para no perderte la próxima inmersión en el pasado.